La plataforma es toda suya. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras. De verdad que lo siento como un amigo, un colega apasionado, al igual que muchos de los que estamos aquí reunidos para informarnos todos los días de lo que podemos compartir. Gracias por sus palabras y encantada yo de compartir con El Salvador y con todos los amigos de Latinoamérica, el comentar estos nuevos conceptos en el manejo oncológico según las guías ESPEN. Y quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés con el tema de la presentación. Bueno, y ahorita el doctor y yo mencionábamos que todos sabemos que las enfermedades neoplásicas representan una causa o la segunda causa principal de muerte en todo el mundo y que se espera que esta prevalencia y estos casos aumenten significativamente en las próximas décadas. Y como todos estamos familiarizados con el tema de la desnutrición, sabemos que es una característica común en los pacientes con cáncer y es una consecuencia tanto de la presencia del tumor, así como de los tratamientos quirúrgicos y clínicos. En esta revisión del 2017, que fue la anterior al 2021, fue una búsqueda de metaanálisis con revisiones sistemáticas y estudios comparativos basados en preguntas clínicas utilizando el formato PICO, y la evidencia se evaluó y fusionó para desarrollar recomendaciones clínicas. Utilizaron el método GRADE en la investigación, pero debido a las deficiencias de la evidencia disponible en ese momento, se enumeraron algunas preguntas relevantes aún que deberán abordarse en algunos estudios futuros todavía. Algo que se mencionó es que la desnutrición y la pérdida de la masa muscular son causas frecuentes en los pacientes con cáncer y tienen un efecto muy negativo sobre el resultado clínico, y puede deberse esto a la inadecuada ingesta de alimentos, a veces por los propios efectos del tratamiento o de la propia enfermedad, también a la disminución de la actividad física, cosa que ya se ha estado agregando en estas nuevas revisiones, y también, todos sabemos, a los trastornos metabólicos, catabólicos, secundarios por la propia enfermedad. Y para nosotros poder detectar, prevenir, evaluar, cosa que hemos estado haciendo, como mencionábamos ahorita el doctor y yo previo a la charla, no se está haciendo a detalle debido a todo esto de la pandemia. Y el tratar la desnutrición, se deben de establecer procedimientos operativos, estandarizarlos, y todo esto con un proceso de calidad en cada institución involucrada en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y en esta guía 2021 tiene 3 objetivos adicionales a la del 2017, donde esta guía nos habla en el objetivo número 1, desarrollar una estructura de una guía clara y simple para facilitar la construcción de un consenso de otros grupos y sociedades. Objetivo número 2 es elegir, responder preguntas clínicas con relevancia inmediata para la nutrición clínica, para ponerlo en práctica clínica. Y como objetivo número 3, pues nos resalta cuestiones relevantes que requieren urgentemente investigación clínica. Por lo tanto, estas guías tienen como objetivo general informar a la práctica clínica, establecer políticas, promover diversos consensos del tema para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Sin embargo, es lamentable que en todo el mundo la desnutrición relacionada con el cáncer todavía no se reconoce, o más bien se subestima, ¿de acuerdo? Y se trata en gran medida de la práctica clínica, que estas pautas desde 2021 que estén basadas en la evidencia y se desarrollen
para traducir la mejor evidencia actual y la opinión de expertos en recomendaciones en los equipos interdisciplinarios involucrados. Entonces, la identificación, la prevención y el tratamiento de los elementos que pueden ser reversibles a la desnutrición en pacientes adultos con cáncer es muy importante. En ambas guías consta de 43 recomendaciones y se basa en las guías de la Sociedad Europea, que es la ESPEN, y sobre la nutrición en el paciente con cáncer. ¿Qué sucedió con estas dos guías? Pues solamente se acortaron para restringir los comentarios de la evidencia recopilada, ¿de acuerdo? Pero se sigue trabajando con el mismo objetivo. Entonces, las pautas de la ESPEN en sí, lo que ha sucedido es que se han acortado y se han desarrollado, se han formado gráficos o flujogramas con el objetivo de facilitar el uso de la práctica clínica para todos los profesionales de los equipos interdisciplinarios, incluyendo a todos, médicos, dietistas, nutricionistas, enfermeras, farmacéuticos clínicos. Entonces, todo aquel promotor o trabajador de la salud que esté involucrado con el paciente con cáncer y tenga conocimiento de causa, pues pueden ser útiles. Esta guía fue desarrollada por 3 asociaciones. Una de ellas es la ESPEN, como ya mencionamos. La otra es la Asociación Europea de la Acción contra el Cáncer y la Asociación Europea de Gastroenterología. Como lo mencionamos anteriormente, está basado en la evidencia científica. Los temas que se cubrieron fueron a través de muchas rondas de discusión y modificaciones, apoyándose en diferentes metoanálisis, revisiones sistemáticas y estudios comparativos basados en preguntas clínicas. Como les comenté, se utilizó el formato PICO y utilizando el método GRADE. Todas las recomendaciones se basaron no solamente se basaron en la evidencia, sino que también se sometieron a procesos de consenso que resultó con un gran porcentaje donde la participación fue interdisciplinaria, todas las disciplinas, incluyendo también a representantes de pacientes. Se presenta un total de 43 recomendaciones con breves comentarios para el manejo nutricional y metabólico en pacientes con cáncer, y las recomendaciones relacionadas con la enfermedad están precedidas por recomendaciones generales en el diagnóstico nutricional con cáncer. Algunas palabras de que vamos a estar leyendo en estos gráficos es desnutrición, la calidad de vida, la paliatividad y el ejercicio. ¿Qué hacer el paciente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O nosotros como equipos de salud, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como se mencionó anteriormente, la guía práctica de nutrición clínica en el cáncer ha sido estructurada en diferentes flujogramas. Este es el flujograma original. Sin embargo, se tradujo para que quede un poquitito más claro ahorita en esta charla. En este flujograma cubre todos los aspectos nutricionales del cáncer. En este flujograma podemos encontrar principalmente el PAN, que es el proceso de atención nutricional en los pacientes con cáncer, que va desde el tamizaje hasta revisar la intervención de manera interdisciplinaria, que es nutrición, que es el aporte energético, que es ejercicio y que son los fármacos. Además, hace bastante énfasis en que va a depender de la etapa en que se encuentre el paciente, ¿sí? Ya sea considerar si el paciente se encuentra en cirugía, en radioterapia, en tratamiento farmacológico, en la quimioterapia, si es un sobreviviente de cáncer o si bien el paciente se encuentra en un entorno paliativo. Considerar también de este tratamiento oncológico si el paciente es curativo o va a ser paliativo desde el inicio.
Todo esto con el fin de detectar los riesgos. La guía nos invita a considerar la realización del tamizaje de manera temprana, que es lo que siempre estamos haciendo énfasis, de tamizar e intervenir a nuestros pacientes de una manera temprana y oportuna para evaluar la ingesta nutricional, el cambio del peso, el índice de masa corporal, tomando en cuenta el diagnóstico de cáncer, por supuesto, y la situación clínica en que el paciente se encuentra. Aquellos pacientes que con un resultado de riesgo o una desnutrición, sería importante realizar una valoración como parte del objetivo. Y hablando de requerimientos en los pacientes, los requerimientos energéticos y nutricionales, tenemos que tomar en cuenta la pérdida de peso que presenta el paciente, siempre individualizando, y la energía que se brinda oscila aproximadamente entre 25 y 30 kilocalorías. La recomendación de la ingesta de proteína aproximadamente es de 1 gramo por kilo por día, y si es posible aumentar hasta 1.5 gramos. Se recomienda que la ingesta de micronutrientes, bueno, un tema todavía controversial en la práctica clínica. Hay algunas referencias, hay algunos autores que sí lo recomiendan, otros que no. Sin embargo, la guía de la ESPEN sugiere la administración de la RDA y no dar dosis más altas o por arriba de la RDA. Esto siempre es importante unificar con el equipo de trabajo, considerar el tratamiento que está indicando el oncólogo clínico, para considerar si se va a presentar alguna interacción con el tratamiento neoplásico. El tema que también aborda esta guía es la indicación de fármacos estimulantes del apetito, que se va a mencionar un poco más adelante. Entonces, en el caso de estos pacientes que pierden peso, pero además de eso presentan una resistencia a la insulina, se recomienda aumentar en proporción la energía de las grasas y por ende disminuir los carbohidratos. Y en esta siguiente diapositiva, las recomendaciones se basan en la intervención nutricional, ya sea por vía oral, enteral o parenteral, dependiendo del caso de cada paciente, o depende también del tipo de cáncer que tenga el paciente. Y a través de la vía oral se sugiere que se realice asesoramiento dietético a estos pacientes para tratar los síntomas y los trastornos que afecten la ingesta, así como también ofertar suplementos nutricionales. Y otro punto importante, no brindar ningún régimen que lleve al paciente a restricciones severas, a restricciones dietéticas, principalmente de energía. Hay muchísimos pacientes que optan por tomar algunas dietas que se encuentran a veces un poco de moda, como son la dieta cetogénica, y lo que menciona la guía es que todavía falta evidencia para dar estas indicaciones. Otro tipo de intervención en este flujograma es que si el tracto gastrointestinal está funcionante, se recomienda el uso de la nutrición enteral, y en caso de que la vía oral sea inadecuada, pues también apoyarnos del soporte de la nutrición parenteral si es que la nutrición enteral se considera insuficiente o bien el tracto gastrointestinal se considera que no está funcional, y siempre y cuando también valorar el riesgo-beneficio de este paciente. En la recomendación, en el punto de la recomendación del ejercicio, se basa principalmente en el mantenimiento de la actividad física, midiendo o buscando el tener una adecuada resistencia,
fuerza, ejercicio cardiovascular y con la finalidad de mantener la fuerza muscular. En este flujograma, donde vemos farmaconutrientes y agentes farmacológicos, la recomendación de estos fármacos consiste principalmente en brindar al paciente fármacos que aumenten el apetito. Pues sabemos bien que estos pacientes oncológicos secundarios al tratamiento y a la propia neoplasia presentan hiporexia, anorexia relacionada con el tumor. Va a depender la cirugía o el tratamiento antineoplásico que hay de aquellos pacientes que tienen un tumor que ocupa toda la cavidad gástrica y hacen gastrectomías totales y bueno, considerar estos procedimientos también quirúrgicos para valorar la intervención de estos pacientes, porque de lo que nos hablan estas guías, principalmente de algunos fármacos estimulantes que son los corticosteroides, que sabemos que son estimulantes del apetito de los pacientes que presentan anorexia durante un periodo restringido, siempre teniendo en cuenta también los efectos secundarios que esto le puede ocasionar. Sabemos que algunos corticosteroides pueden ocasionar atrofia muscular, resistencia a la insulina y debido a estos efectos, particularmente con un uso más prolongado, los corticosteroides pueden ser más adecuados para pacientes con una esperanza de vida más corta. Especialmente si el paciente tiene otros síntomas que puedan aliviarse con esta clase de medicamentos, como son el dolor y la náusea. Otro medicamento son las progestinas y sabemos que una de las progestinas más utilizadas en estos pacientes es el acetato de megestrol y el acetato de medroxiprogesterona, que si bien son buenos estimulantes del apetito y el peso corporal. Pero es importante mencionar que este peso corporal es a base de masa grasa, no es a base de masa muscular o de masa magra. Además, que puede inducir impotencia, algunas alteraciones dermatológicas como manchado vaginal, tromboembolismo y en algunos pacientes hasta puede causar la muerte. Y los ácidos grasos, omega 3, que también están siendo muy utilizados, se sugiere el consumo de suplementar para estabilizar el apetito y la ingesta de alimentos, además de la masa corporal magra y el peso corporal. Otros son los agentes procinéticos y sabemos que los pacientes, algunos pacientes dependiendo de la localidad del tumor, se pueden quejar de saciedad precoz después de hacer el diagnóstico, algunos síntomas de tratar, por ejemplo, el estreñimiento. Entonces, se sugiere el apoyo de ciertos procinéticos, ya que estos estimulan el vaciamiento gástrico y mejoran la saciedad temprana. También se hablan de algunos otros agentes o fármacos como el hidroximetilbutirato, la tetrahidrocannabinol, que cada vez es más estudiada, incluso más utilizada en algunos hospitales oncológicos como apoyo, y esteroides androgénicos, con los cuales todavía lo que marca la guía es que no se cuenta con suficientes datos para recomendarlos. Sin embargo, se muestran algunos beneficios en los pacientes como la degradación de proteínas por el hipercatabolismo, aumenta el apetito, mejora la calidad de vida y el aumento de la masa muscular. Para todos los pacientes con cáncer que son sometidos a una cirugía, ya vaya a ser curativa o paliativa, en este flujograma se recomienda el manejo del protocolo ERAS, ¿sí? Como ya lo conocemos todos, el cual
se sugiere que se realice alguna intervención nutricional antes, durante y después de la cirugía. Esto ya va a depender de cada hospital o de cada protocolo que esté manejando el equipo de soporte. Hay quienes se pueden apoyar en un CONUT para medir el riesgo quirúrgico, hay quien se puede apoyar en un NRS, en un Nutri-Score del paciente oncológico. Entonces, dentro de estas intervenciones, lo que se sugiere evitar son los ayunos innecesarios que se le brindan a los pacientes, a veces por justificaciones pues sin criterio para continuar en ayuno. ¿Qué sugiere el protocolo ERAS? Pues bueno, que estos pacientes que se quite el ayuno innecesario, que se haga inmunonutrición previa, que tal vez utilizar algunas cargas de maltodextrina en estos pacientes, reiniciando la alimentación a la nutrición temprana, porque esto nos va a ayudar a minimizar la respuesta metabólica de la cirugía y el impacto sobre el estado nutricional. Por lo regular el paciente, el doctor me dice, es que Isabel, vamos a contrarrestar ese catabolismo y tratar de meter al paciente en anabolismo. Bueno, pues una sugerencia sería el quitar o reiniciar la alimentación de una manera mucho más temprana. Y en esta guía, en este flujograma, las recomendaciones que se dan durante la radioterapia, con especial atención a los pacientes que presenten un tumor de cabeza, cuello y tórax, y en el tracto gastrointestinal se debe de garantizar una ingesta nutricional adecuada, principalmente mediante un asesoramiento nutricional por el experto. Este asesoramiento nutricional debe de ser individualizado con el apoyo de soporte nutricional oral, ¿sí? Con el fin de evitar un deterioro nutricional, mantener la ingesta y así evitar interrupciones de la radioterapia. Porque yo creo que a todos nos suena familiar este tema, que a veces se le suspende al paciente el tratamiento debido al estado nutricional en que se encuentra. Es importante también mencionar que en caso de que el paciente presente algún control de disfagia, es necesario detectarla de una manera temprana, educar a los pacientes de cómo mantener la deglución durante el tratamiento. Además, se recomienda, si llevamos aquí la recomendación número 28, que la nutrición enteral se debe de iniciar utilizando algunas sondas cuando haya presencia de mucositis severa, ya sea inducida por la radiación o por algún tumor obstructivo de la cabeza, del cuello o del tórax. Y por otro lado, no recomendar la nutrición parenteral como tratamiento nutricional en la radioterapia, al menos que la nutrición oral o enteral no sea posible. En el equipo donde yo me encuentro en el hospital se hizo un consenso y mediante varias reuniones se hizo un protocolo sobre la intervención del paciente que llegara con tumor de cabeza a cuello. Es una gastrectomía de manera temprana y eso nos ha ayudado a minimizar que estos pacientes se desnutran y se les detenga el tratamiento. ¿Qué mencionan las guías en referencia a esto? Pues que no hay datos suficientes todavía para también la recomendación de algunos complementos que utilizamos, como son la glutamina y los probióticos, para la prevención de enteritis, diarrea, estomatitis, esofagitis por radiaciones. Sin embargo, existe todavía poca evidencia sobre los beneficios potenciales de ambos y por lo que es muy importante continuar estudiándolos. Sin embargo, yo creo que la práctica clínica que desarrollamos todos día a día, lo voy a hablar, lo que hacemos nosotros en el hospital, es que
en algunos pacientes que han tenido una mucositis por radiación, utilizamos glutamina con inmunoduladores, se le coloca de manera local y ha proporcionado muy buenos resultados en los pacientes a corto plazo. Sin embargo, hago énfasis que lo que menciona la guía es que se tienen que continuar haciendo estudios porque todavía falta. Y en el tratamiento farmacológico, que son uno de los últimos casi flujogramas que vamos a revisar contra el cáncer, pues se recomienda principalmente asegurar una ingesta nutricional y mantener la actividad física. Por otro lado, el paciente que es sometido a tratamiento farmacológico, si es que la ingesta de la vía oral no es inadecuada, a pesar del asesoramiento, la constante intervención y el apoyo con el soporte de la nutrición oral, pues realmente se recomienda una suplementación con nutrición enteral o parenteral, según sea el caso, y la unificación del equipo tratante. Durante la quimioterapia intensiva y después de algún trasplante de células madres, la guía recomienda mantener la actividad física asegurando una ingesta nutricional adecuada, y esto puede requerir el apoyo de soporte como es la nutrición enteral o parenteral. Si bien, si la ingesta nutricional es inadecuada, se sugiere preferir de una manera temprana este equipo de soporte, ya sea con alguna sonda o al menos que haya alguna mucositis severa, vómitos irritables, algunas otras circunstancias que se nos presentan con estos pacientes, como sabemos que es un hilio, alguna mala absorción severa, diarreas prolongadas o enfermedades sintomáticas sobre el trasplante. Y en otra recomendación habla en este mismo flujograma que hay suficientes datos clínicos consistentes para recomendar una dieta baja que no hay en bacterias para los pacientes de mayor de 30 días después de un trasplante. Y en el punto del flujograma donde habla de la sobrevivencia, se recomienda a los sobrevivientes de los pacientes con cáncer que realicen actividad física con regularidad, ya que esto les va a ayudar a mantener un peso saludable, que cumplan la alimentación con todas las leyes de la alimentación, entre otras recomendaciones. Y si es en caso de que un paciente con cáncer avanzado, que no recibe tratamiento antineoplásico, que ya se encuentra en una situación paliativa, hay que evaluar de una manera muy rutinaria su ingesta nutricional y para estar valorando si este paciente presenta pérdida de peso, y hay que brindarle alguna intervención nutricional, pero para ofrecerle una calidad de vida, ¿sí? Para que esos días le permitan tener una mejor funcionabilidad. ¿De acuerdo? Y uno de los últimos puntos que también menciona la guía es el punto de la hidratación, que es recomendable que es lo que sea más cómodo para el paciente. ¿De acuerdo? No optar por ponerle una solución al paciente o por conectar una nutrición parenteral, al menos que sea un consenso del equipo multidisciplinario y dependiendo del objetivo del paciente. Y en esta imagen les quiero mostrar un paciente que tuvimos en el hospital, donde fui partícipe en el tratamiento paliativo. En un inicio se pensó darle a este paciente el soporte por la vía oral, y en los pases de visita, pues en los últimos días, al momento de su revisión de su ingesta, donde le decíamos al abuelo que consumiera su alimento, o que por lo menos se hidratara, o que tomara
la polimérica, pues el abuelo lo único que pidió fue una gaseosa, fue una bebida gaseosa, fueron un poco de sentimientos encontrados. Esta foto me la tomó un compañero porque me decía que no podía creer que yo estaba ofreciendo una bebida gaseosa a un paciente, pero algo de lo que también habla esta guía son el pensar el del bien morir al paciente, de acuerdo, el considerar, el tener todavía un poco de humanidad. Este paciente falleció a las 48 horas de haberse... Es más, ni se la tomó, solamente le dio un sorbo a su gaseosa y el haber visto su sonrisa y el que nos haya dicho gracias, yo creo que vale la pena a veces tomar estas acciones, ¿de acuerdo? Entonces, sí considerar mucho a nuestros pacientes que se encuentran en un estado paliativo. Y como conclusión, me gustaría decir que todos los pacientes con cáncer deben de ser examinados periódicamente para detectar el riesgo y la presencia de la desnutrición en todos los pacientes, con excepción de la atención final de la vida, por supuesto, y valorar los requisitos de energía y sustratos que deben de satisfacerse ofreciendo intervenciones nutricionales que deben de equilibrarse con una consideración siempre especial en los pacientes con enfermedad avanzada. Y el cuidado nutricional siempre debe de ir acompañado de entrenamiento físico para tener una mejor recuperación de la masa muscular y para contrarrestar la desnutrición en los pacientes con cáncer. Existen también, pues, como lo mencionó la guía, algunos agentes farmacológicos que nos pueden ayudar a mejorar el apetito. Doctor, pues sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo creo, doctora, que lo que vamos a hacer es que al final de la segunda conferencia respondemos las dudas que por lo que he estado leyendo, este es un tema tan de humanos que entra la pasión, entra el amor, entra el cariño, entra el respeto al bien morir, que sé que vamos a tener una cantidad de preguntas al final. Nada más darle de nuevo gracias por su participación, una revisión completa de las guías, y por lo que he estado leyendo, la gente está así con deseo de preguntar posteriormente. Bueno, encantada. Sí, pues es que es un tema demasiado controversial, ¿no? Todavía con estos pacientes, pero damos paso a su charla y yo aquí voy a estar. Perfecto. Ahorita le doy acceso. Ok, perfecto. Gracias, Jonathan. Ahora puede. Quien nos colabora, Jonathan, es nuestro mano derecha con la tecnología, así que gracias a él porque nos está apoyando esta noche también. Bueno, vamos a hablar un poquito del manejo nutricional de la enteritis por radiación. Esta conferencia fue parte del congreso dentro de FELAMPE, así que la estoy dando con el fondo que fue utilizada para ese momento hace un par de meses. El objetivo de la conferencia, pues, es conocer qué impacto produce la radiación en el área pélvica en el paciente oncológico y conocer posibles modificaciones nutricionales que puedan disminuir estos síntomas. Estar conectado tiene muchas ventajas. Yo ya pude ver quiénes están conectados. Hay cirujanos oncólogos, hay licenciadas en nutrición que hacen soporte nutricional, hay enfermeras que hacen soporte nutricional en paciente oncológico, y ellas conocen lo que es el soporte en el paciente oncológico, pero también hay personas que probablemente no tengan el día a día con el paciente oncológico. Entonces hay algunos temas, algunos términos que los voy a tratar de explicar. Y
La primera es, ¿qué es radioterapia? La radioterapia es un uso de radiación ionizante para tratar enfermedades y es un tratamiento importante para el control del cáncer. En los Estados Unidos, pues, anualmente se consideran que hay 300,000 pacientes que reciben terapia de radioterapia en los Estados Unidos. Es utilizada para tratar neoplasias ginecológicas, urológicas o gastrointestinales, o puede ser mama, puede ser el sistema nervioso central, pero se utilizan en nuestro concepto de esta conferencia en pacientes que reciben radiación en el área ginecológica, sea ovario, cervix, próstata, vejiga o colon. La radioterapia prácticamente es un haz externo que dirige una haz de radiación desde el exterior del cuerpo a los tejidos cancerosos dentro del cuerpo, como lo estamos viendo en esta gráfica. Y existen el tipo externo y la radiación interna, también llamada braquiterapia o implantación de semillas, como estamos viendo en esta figura que se están poniendo las semillas dentro de la próstata. Proporciona una alta dosis de radiación directamente al tumor y ayuda a preservar los tejidos cercanos. Entonces, pues, como ven ustedes aquí, se colocan los beans o las semillitas dentro de la próstata para tratar de destruir las células neoplásicas sin generar las complicaciones externas. Sin embargo, sea una radiación externa o sea una radiación interna, va a ocasionar efectos secundarios que afectan la alimentación de nuestros pacientes. Las más frecuentes serán diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, náuseas, estachiorrea, que es defecar de una manera con grasa, distensión abdominal, pérdida de peso. Y si nosotros quisiéramos ver los síntomas que aparecen, podríamos decir que el 94% de los pacientes que reciben radiación en el área pélvica van a presentar cambios en los hábitos intestinales, heces blandas en un 80%, aumento de la frecuencia intestinal un 74%, urgencias, es decir, la no capacidad de controlar esfínteres, pueden defecar, incontinencia fecal. El 50% de los pacientes describen alteraciones en su calidad de vida después de haber recibido la radioterapia. Y estas son las manifestaciones en porcentaje, pero de igual manera hay manifestaciones tempranas y manifestaciones tardías. Los síntomas tempranos incluyen diarrea, dolor abdominal, tenesmo, que es la sensación de defecar aunque no defeque, náuseas que generalmente comienzan durante la segunda o tercera semana de un curso de radioterapia radical y se resuelve dentro de una quincena después de haber finalizado la radioterapia. Para los que hemos tenido una vida o los que están empezando ustedes una vida en el paciente oncológico, sabrán que más o menos entre la 8ª o 10ª sesión de radioterapia empiezan los síntomas gastrointestinales y que esperamos que 15 días después de haber finalizado la última sesión de radioterapia desaparezcan. Ese es el mejor panorama posible. Sin embargo, hay manifestaciones tardías. Entre el 5 al 10% de los pacientes, los problemas gastrointestinales graves pueden ocurrir. Estos incluyen obstrucción intestinal, fistulización, hemorragia intratable o cánceres secundarios. Y estos van a aparecer 2 o 3 meses después o varios meses después de haber finalizado la radiación. Y entonces hay personas que van a ser de este 5 al 10% que van a presentar complicaciones tardías, pudiendo aún haber no presentado complicaciones tempranas.
y solo presentar las complicaciones tardías. Ahora, ¿pero qué hace la radiación ionizante? Como les decía, es una energía liberada que daña el DNA de las células, evita la replicación de las células cancerosas, evita la transcripción de estas células y evita que estas células tengan la capacidad de sintetizar nuevas proteínas para su progresión o mantenimiento de las células oncológicas. O sea, por eso es que se da la radioterapia. ¿Cómo funciona? Porque al final tenemos que comprender el mecanismo de acción para posteriormente hacer una intervención nutricional. El daño ocurre en las células que experimentan mitosis, mitosis es la duplicación celular. Entonces, el cáncer es una célula con un alto nivel de mitosis. Al igual, hay tejidos como la mucosa intestinal o la médula ósea que tienen una alta capacidad de mitosis, una alta duplicación. Pero la radiación lo que busca es destruir las células causando apoptosis, autofagia, senescencia, que es la vejez de la célula, y la necrosis. O sea, busco destruir la célula directamente con la necrosis, pero puedo también buscar que se vayan autodestruyendo, que no sean capaces de duplicarse o que mueran por vejez estas células que recibieron radiación. Sin embargo, las células con una renovación más rápida son más vulnerables a los efectos de radiación. En este caso estamos hablando de la mucosa gastrointestinal. La mucosa intestinal renueva sus células cada 5 días. Es vulnerable al daño por radiación con los síntomas gastrointestinales apareciendo usualmente a partir de la segunda semana de tratamiento. Por eso es que vemos las complicaciones, porque la radiación va a afectar al tejido comprometido, pero busca la destrucción del tejido, busca que se duplique, que se autodestruya, pero todo lo que está cerca va a presentar los mismos síntomas. Por eso es que usualmente al 8º o 10º día de sesión de radioterapia aparecen los síntomas, porque todo el tejido cercano fue comprometido. La respuesta inflamatoria del tubo digestivo a la irradiación aplana las microvellosidades intestinales, disminuyendo la activación enzimática, disminuye la superficie de absorción, disminuye el tiempo total de tránsito intestinal que conduce a los síntomas abdominales y a la mala absorción de los nutrientes. Y vamos a tratar de desmembrar estos conceptos. Si nosotros vemos aquí, las microvellosidades, vean lo que sucede al microscopio electrónico después de haber recibido radiación. Tenemos una destrucción del tejido ocasionando disminución de su función, porque estas microvellosidades, como lo define aquí, hay una disminución de la actividad enzimática. O sea, yo necesito enzimas para que una molécula de proteína de 20 eslabones se vayan haciendo moléculas de aminoácidos más pequeños, dipéptidos, o pasemos de tripéptidos a dipéptidos hasta aminoácidos para que puedan ser absorbidos. Pero si yo ya no tengo enzimas enzimáticas, yo no puedo fraccionar una proteína o no puedo fraccionar una lactosa. Entonces, hay menos enzimas, hay menos superficie de absorción, hay disminución del tiempo total del tránsito intestinal que conduce a los síntomas gastrointestinales. Entonces, esa es la fisiopatología de los problemas gastrointestinales cuando los pacientes reciben radiación en el área pélvica. Hay destrucción de las microvellosidades. Usualmente, 1 o 2 semanas después de haber finalizado, la mucosa se recupera. Ocasionalmente, como vimos, hay un 5 o un 10% que va a tener complicaciones tardíacas. Ahora,
hay cambios histológicos, hay atrofia del epitelio superficial, hay inflamación aguda de las criptas, hay infiltración de las células inflamatorias del epitelio superficial. Infiltración aparece un proceso inflamatorio. Hay acumulación de granulocitos eosinófilos, aplanamiento de las células columnares, pérdida de las células caliciformes, edema y excesivo depósito de colágeno. Entonces, todo esto hace que estas microvellosidades no puedan realizar su función. Pero, ¿qué ocasiona estas alteraciones histológicas? Para ir ya entrando a nuestro concepto, ¿cómo voy a modificar mi alimentación de mi paciente? Entonces, hay una mala absorción de las disacaridasas. ¿Quiénes son estas? Lactosa, fructosa y posiblemente sacarosa. Estos son los carbohidratos que se ven afectados por la alteración de las microvellosidades. Por eso es que se recomienda evitar los lácteos totalmente. Se recomienda quitar la mayoría de frutas y algunas veces hasta las harinas normales. Pero aparte del compromiso de la absorción de carbohidratos, hay una mala absorción de los ácidos biliares. Y si recordamos un poco la fisiopatología o la función de los ácidos biliares es degradar grasa. Por ende, tengo una mala absorción de las grasas, tengo una dismotilidad intestinal y podría tener un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y tener bacterias del colon al intestino delgado y esta traslocación ocasionar diarrea. Todas estas son las complicaciones que podría tener un paciente que recibió radiación. Vean esta distribución de síntomas en base al tumor radiado. Tenemos próstata, tenemos endometrio, tenemos intestino, tenemos cervix. Vean que el 56% de los pacientes pueden llegar a tener diarrea en la fase aguda, 100% endometrio, 75% intestino y 1% cervix. Claro, vean que la población no es tan grande en el estudio, no lo tomen literal, pero pacientes con próstata, endometrio, intestino y cervix van a presentar problemas de diarrea, náuseas. Vean flatulencia, 78% en próstata, 67% en endometrio, 75% en intestino. Solo hay un caso de cervix, no le den mayor valor estadístico porque al final solo es uno y después el 100%. Pero vean los efectos que podrían aparecer posteriormente. Diarrea, aunque tuvimos 56% en la fase aguda, en la fase posterior puede ser un 26%. Endometrio 33%, intestino 25%, bueno, sigue siendo cervix 1 y sigue siendo 100. Entonces vean que los síntomas gastrointestinales son un problema porque el paciente se desnutre, como la doctora Calvo nos presentó en las guías europeas. Tenemos que evaluar al paciente antes, durante y después del tratamiento, porque la desnutrición puede darse al final si llegara a presentar complicaciones tardías. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que algunas veces se dan sin ninguna base científica? Ok, cambie el tipo de fibra, cambie el tipo de fruta o vegetal que come, incremente agua, disminuya la cafeína, elimine alimentos muy condimentados, evite el alcohol. Son recomendaciones que el personal de salud damos. Les decimos, evite e incremente. Puede incrementar agua. Veamos si alguien podría tomar un café descafeinado. Entonces son recomendaciones generales. Ahora, y es una cita 2004, sin embargo, nos va a permitir a todos los que estamos en el equipo de soporte
comprender las complicaciones. Porque el radioterapeuta puede decir es una radiodermitis grado 4, pero ¿qué significa que el radioterapeuta escriba eso en el expediente cuando enfermería en el servicio lo revisa, o cuando la licenciada en nutrición lo revisa, o cuando si tenemos el cuidado de escribir cuando pedimos una nutrición para enterar el químico, revisa, es una radiodermitis grado 4. ¿Qué significa todos estos conceptos? Y como les decía al principio, en este momento vemos muchos que hacemos, pues, todos amamos la nutrición, pero no todos tenemos esta experiencia oncológica. Así que voy a tratar de explicar esto. Una radiodermitis grado 0, no hay prácticamente ningún síntoma gastrointestinal. Una radiodermitis grado 1 incrementa la frecuencia de la defecación, pero no requiere que yo dé loperamida, por ejemplo. No va a generar mayor desconfort, no requiere analgésicos, sencillamente estoy yendo más frecuente al baño. Ahora, ya una radiodermitis grado 2 requiere que el oncólogo o el radioterapeuta o el cirujano, quien vea al paciente, aumente e inicie el uso de loperamida, por ejemplo. Sin embargo, este paciente no requiere usar pamper, por ejemplo. Todavía tiene cierto control de esfínter. Sí ya requiere analgésico. Entonces requiere la loperamida, requiere el analgésico, pero no requiere todavía un pamper porque tiene control. Ahora, la radiodermitis grado 3, hay características importantes. Pues se nos está desnutriendo. Ya tiene una diarrea severa. Necesita nutrición parenteral, tiene una diarrea que está defecando mucus o sangre. Entonces ya no solo es la diarrea, sino que está eliminando mucus o sangre, necesita pampers porque ya no tiene un control de esfínteres, y radiológicamente ya vamos viendo una distensión abdominal, que esta es la que usualmente nos lo refieren al equipo de soporte, que ya no puede comer. Claro, ¿por qué esperar a que sea una radiodermitis grado 3 cuando pudo haber sido grado 1 e iniciar la intervención nutricional como decía la doctora Calvo? Que aquí nosotros vemos en la grado 3. Ahora, una grado 4 ya es una obstrucción aguda o subaguda, puede fistulizar a este paciente, pues es un sangramiento severo que puede requerir transfusiones abdominales, ya es una complicación mayor. Entonces, lo que pasa es que a la radiodermitis grado 3 le suspenden el proceso de radiación a medias sesiones de radioterapia, sean 35, sean 30, sean 25, nos entregan un paciente desnutrido que necesita nutrición parenteral porque muchas veces no logra soportar la alimentación. Entonces, estas son las complicaciones. Entonces, cuando nosotros leemos en un expediente los grados de una radiodermitis, es bien importante para hacer la intervención nutricional. Ahora, entremos a lo que nos gusta. ¿Qué tengo que hacer nutricionalmente si yo lo tengo ingresado en mi servicio? Vi a la licenciada Martínez conectada vía Mayra, que es la licenciada Moreno, que está en los servicios de cirugía, que algunas veces llegan los pacientes ahí, o vía varias enfermeras del Hospital de Oncología conectadas. Pero ¿qué tengo que hacer? Una dieta baja en grasas. Porque acuérdense que hablamos que la bilis estaba comprometida, no solo en la mucosa, no solo en las microvellosidades. Como no puedo absorber grasa y tengo un paciente desnutrido, podría utilizar triglicéridos de cadena media. En El Salvador no los tenemos aún. Espero que dentro de 2-3 meses los tengamos ya en el país, y van a ser una manera de proveer energía. Los triglicéridos medios son ácidos grasos listos para absorber.
no tienen que pasar por la vía porta, no tienen que pasar, son listos para absorberse. Y como triglicéridos de cadena media nos dan muchas calorías con una facilidad de absorción, necesitamos una dieta baja en residuos. Algunas veces podríamos necesitar dietas elementales, o sea, predigeridas, y algunas veces glutamina. Entonces, esas serían los 5 pilares de recomendaciones nutricionales. Si quieren, las regresamos. Dieta baja en grasa, triglicéridos de cadena media, dieta baja en residuos, dietas elementales o fórmulas elementales y glutamina. Ahora, ¿cuál es la intervención nutricional? Puede ser que necesitemos alimentación enteral, alimentación parenteral y podemos suplementar enzimas digestivas. Aunque muchos de los conectados son salvadoreños, por lo que vi, hay personas de México y otros países. En El Salvador, las enzimas digestivas solo se prescriben en los hospitales públicos y en el Seguro Social por el gastroenterólogo. No lo puede prescribir el oncólogo porque es bajo protocolo. Sin embargo, si vimos que tenemos unas microvellosidades complicadas, que vimos que por la destrucción tenemos deficiencia de bilis, es una alternativa terapéutica usar enzimas digestivas y muchas veces no las usamos. Entonces, sea que no las usamos porque el protocolo evita usarlas, nos impide usarlas, pero tenemos que saber que es parte del arsenal terapéutico. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos? Por ejemplo, el Instituto Internacional de Cáncer de los Estados Unidos dice evite leche y productos lácteos. Evite pan integral o cereales integrales. Evite nueces y semillas. Evite alimentos fritos. Evite frutas frescas o vegetales crudos. Evite sazonadores muy fuertes. Evite el chocolate, el té, el café, bebidas que sean cafeinadas, alcohol. Sugiere alimentos a temperatura ambiente y muchas veces eso se nos olvida porque preferimos los alimentos calientes porque sabemos que no hay crecimiento de bacterias, pero el paciente tolera de mejor manera los alimentos a temperatura ambiente. No se nos puede olvidar que la hidratación es muy importante. Si alguien quisiera tomar una bebida carbonatada, pues tratemos de sacarle un poco el gas para que no le genera tanto disconfort. O vean las recomendaciones de la Sociedad Oncológica Americana. Parecida, una dieta baja en residuos, incremente líquidos, alimentos en poca cantidad en varias tomas, evitemos el alcohol, igual evitemos alimentos crudos, el tabaco si alguien fuma, alimentos a temperaturas extremas, frío o caliente, aquellas bebidas carbonatadas, y alimentemos o incrementemos potasio porque usualmente al tener diarrea perdemos potasio y entonces tenemos que buscar una fuente de potasio que podría ser papa, que no va a ser ningún problema, aguacate algunos lo toleran, plátano si no es muy maduro puede entrar con una dieta FODMAP y ser una muy buena fuente de energía y de potasio. Aquí hay muchas recomendaciones, algunas son oncológicas, otras son de radioterapia, pero les he marcado la que tiene que ver directamente con de nutrición, y este panel de oncólogos y paliativistas internacionales de la Sociedad de Oncólogos recomienda que podría ser lo que la doctora hablaba en las guías europeas. Este panel sugiere uso de probióticos que contengan lactobacillus
para prevenir la diarrea. ¿Se acuerdan que hablábamos de la translocación bacteriana de colon a intestino delgado? Pues ellos están hablando, usemos probióticos que tengan lactobacillus para prevenir esta diarrea en pacientes que reciban quimio y o radiación y que hayan tenido pues enfermedades en el área pélvica. Entonces esta es una recomendación de expertos, no es, no tiene la validez, pero ante el problema y pocas soluciones, estadísticamente no tiene el peso de una guía, pero es la recomendación de expertos de usar probióticos que vengan suplementados con glutamina. Y lo leo, el panel sugiere que se utilice probióticos que contienen especies de lactobacillus para prevenir la diarrea en pacientes que reciben quimioterapia y o radioterapia para una neoplasia maligna en el área pélvica. Hablábamos un poco de fórmulas elementales. Las fórmulas nutricionales elementales proporcionan macronutrientes esenciales en forma fácilmente digeribles, como aminoácidos o péptidos, que ya son proteínas llevadas a una molécula más pequeña, ácidos grasos, principalmente triglicéridos de cadena media. Una vez más, tenemos los triglicéridos de cadena media siendo una muy buena opción porque me proveen las calorías, que sabemos que son 9 gramos por gramo, 9 kilocalorías por gramo, pero no tienen que pasar todo el proceso de kilomicrones y enzimas y amilasas y lipasas, van directamente a producir energía. Y podríamos utilizar carbohidratos principalmente como maltodextrinas que no dan problemas. Entonces vean cómo podemos en estas fórmulas elementales proveer la energía necesaria para que nuestro paciente no se desnutra. Justificación de uso: primero, la provisión de nutrientes que pueda ser absorbido fácilmente por la mucosa del sistema gastrointestinal. Segundo, reduce las secreciones pancreáticas y biliares que pueden agravar la preexistencia de inflamación del intestino. ¿Qué es lo que pasa? A más grasa y más proteína, yo me veo obligado a producir, o el paciente se ve obligado a producir más enzimas pancreáticas y más bilis para digerirla, asumiendo que las microvellosidades están funcionales, pero tengo unas microvellosidades que no son funcionales, entonces las mismas enzimas pancreáticas y la misma bilis terminan inflamando el tejido y por ende seguimos así, siendo un círculo vicioso. Por eso es que se trata de menos grasa. Dietas bajas o modificadas en grasa. En los países occidentales se ha reportado que la ingesta de grasa representa 1/3 de los aportes calóricos. En los países occidentales se habla que el 95% de la grasa ingiere un hombre y 70% de grasas una mujer. Y en El Salvador no sería la mayor diferencia: plátanos fritos, pupusas, crema, frijoles fritos, arroz frito. Entonces la grasa me complica, pero no la digiero. Por eso es que dicen, las grasas comprenden triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media. Sin embargo, los de cadena larga necesitan todo el proceso y los de cadena larga, porque se van directamente hacia la vena porta y llegan al hígado, no pasan por todo el proceso de fraccionamiento, formación de un kilomicrón, transporte por linfa para llegar al hígado. Los triglicéridos de cadena media tienen una versión rápida sin mucho problema para digerirlo. ¿Cuál es su uso? Daño en el tracto gastrointestinal a nivel del borde. Puede reducir la capacidad para absorber los triglicéridos de cadena larga, y las dietas ricas en grasa basadas en triglicéridos de cadena larga pueden ser proinflamatorios. Entonces, no solo estoy teniendo problemas de digerir, sino que estoy inflamando las pobres microvellosidades que ya estaban comprometidas. Si yo modifico el tipo de grasa, produzco menos ácidos biliares. Por eso es que los triglicéridos de cadena media no estimulan las secreciones exócrinas del páncreas, ni la amilasa ni la lipasa, con preservación de la mucosa gastrointestinal de los efectos proteolíticos de estas enzimas. Entonces, esa es una posibilidad para nutrir un paciente con radiodermitis en el área pélvica que se nos está desnutriendo y que no hayamos que darle. Hay que restricción de lactosa. La lactosa es un disacárido de glucosa y galactosa que se encuentra en la leche y los productos lácteos. La lactosa puede dividirse en sus unidades
monoméricas por las enzimas lactasas presentes en el borde del cepillo antes de la absorción. La lactosa no absorbida contribuye a una carga osmótica en el colon que causa la diarrea acuosa. Entonces, para los que estamos en este mundo del paciente, de nutrición del paciente oncológica, la gente sataniza los lácteos, pero los lácteos no causan cáncer, sencillamente causan dificultad para absorber. Por eso dice, la lactosa debe dividirse en sus unidades monoméricas por las enzimas lactasa presentes en el borde del cepillo antes de la absorción. No tengo borde de cepillo, no las puedo fraccionar, y si no las puedo fraccionar, voy a tener la diarrea osmótica, y por eso es que quitamos la lactosa, no porque de cáncer, sino que sencillamente no se digiere. Probióticos, prebióticos y simbiosis. Los probióticos son microorganismos vivos, bacterias que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud de su huésped. Incluyen, pero no son limitados, a especies como los lactobacilos, bifidobacterias, y permanecen viables después de pasar a través del estómago humano e intestino delgado. Un prebiótico es un ingrediente selectivo fermentado que permite cambios específicos en la composición y o actividad de la microbiota gastrointestinal que confiere beneficios para el bienestar y la salud del anfitrión. Es decir, el prebiótico va a nutrir adecuadamente el probiótico para que haga su trabajo. Y esta simbiosis es la combinación de probiótico y prebiótico que genera el beneficio para nuestros pacientes. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Modifica la población de microbiota, reduce el pH luminal, efectos inmunomoduladores sobre la mucosa local y sistémica. El prebiótico proporciona un sustrato para el crecimiento preferencial de especies no patógenas. Acuérdense que podríamos tener esa translocación bacteriana de bacterias del colon al intestino delgado que nos causan problemas. Promueven el equilibrio óptimo del líquido colónico, estimula la absorción de agua y sodio y preserva la barrera de mucosa. Finalmente, ya ahí terminando, la glutamina, importante donante de nitrógeno en el metabolismo intracelular y en el mantenimiento del tracto intestinal, las células inmunitarias y el músculo. La glutamina es un combustible preferido tanto para los linfocitos como el tracto gastrointestinal, por lo que juega un papel importante para ayudar a defenderse de las infecciones y ayudar a la mucosa, siendo esto una barrera contra la infección. ¿Qué es lo que hace la radiación? Sea a nivel del tracto gastrointestinal, va a causar una inflamación a nivel orofaringio, esófago, mucosa o intestino. Pero la radiación también va a deprimir la médula ósea. Entonces vamos a tener menos linfocitos, menos neutrófilos, menos glóbulos rojos y plaquetas. La médula ósea se ve afectada. Tenemos la caída del pelo y pues genera un compromiso directo al endotelio. Eso es lo que hace la radiación. Ahora, ¿por qué la doy? Porque al final quiero destruir el tejido canceroso, pero genera dolor, elevación de la citocina, mucositis, ya sea a nivel oral, o estomatitis, faringio, esófago, o la enteritis por radiación. Genera una destrucción parcial de la mucosa y eliminando las microvellosidades. Entonces, ¿se acuerdan que mirábamos al principio las microvellosidades totalmente presentes? Se da radiación y tengo atrofia en microvellosidades. Genera esta radiación pues busca pues la destrucción de la célula, pero genera una recuperación lenta del tejido y en algunos momentos, como la doctora lo planteó y lo podemos discutir, me imagino que saldrán las preguntas posteriormente, se sabe que la suplementación de glutamina beneficia la recuperación del tejido dañado. ¿Qué es lo que pasa? En un paciente bien alimentado, con una buena reserva muscular, tenemos un pool de aminoácidos que está totalmente construyendo y degradándose, pero tenemos un 20% de este formar y ceder
20% de glutamina que permita que el tracto gastrointestinal funcione, tengamos un sistema inmunológico adecuado, tenemos fibroblastos y todos felices y todo funcionando adecuadamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tengo el paciente desnutrido, no lo tamicé, no hice la intervención nutricional. El paciente no tiene que ceder. Es incapaz de ceder la glutamina para una adecuada recuperación. Entonces tenemos, por un lado, el daño al tejido de la mucosa, la depresión del sistema inmunológico, la incapacidad de una adecuada cicatrización. Entonces, ¿cuántos de nuestros pacientes que recibieron radiación en el área pélvica, que estaban desnutridos, su proceso infeccioso posterior a la radiación, no fue que lo llegaron a visitar y alguien tenía catarro, sencillamente su sistema inmunológico no fue capaz de montar una respuesta normal de defensa porque no había un pool de glutamina circulando que nos permitiera lo que ya vimos que hace. Y no queda nada más que darles las gracias. Esta es una capilla que hubiera sido un gusto enorme conocerla en Ecuador, que es donde era la conferencia del Congreso Latinoamericano, así que no queda nada más que darle las gracias a ustedes por estar con nosotros y estamos listos para cualquier pregunta que tengan a bien hacernos. Y si no la tenemos y no la conocemos, yo creo que entre los 42 personas que estábamos conectadas, podríamos sacar un consenso. Yo tengo unas preguntas que pude copiar para la doctora Calvo, y una era, como la doctora nos explicó del concepto ERAS, una de las preguntas fueron, ¿cuántas horas después de una gastrectomía subtotal puede iniciarse la alimentación bajo el concepto de ERAS? Bueno, doctor, muchas felicidades, muy buena información la que usted también nos comparte. Respecto a la pregunta, pues bueno, como todos sabemos, tanto el protocolo y bastantes autores nos recomiendan que esto se puede iniciar pues a las 24 horas posterior a una gastrectomía. Sin embargo, le cuento que hace unos días, una semana aproximadamente, tuvimos un paciente que tenía un tumor pues que ocupaba toda la cavidad gástrica y le hicieron gastrectomía total. Sin embargo, se fue complicando con una fístula quilosa y bueno, retrasamos un poquitito más la administración por la vía enteral, pero a los 48 horas que vimos que el paciente estaba más estable y el cirujano dio pues el visto bueno de que iniciáramos, se inició la alimentación. Pero lo que marcan la literatura y el protocolo era son aproximadamente 24 horas. Nosotros en El Salvador, si el ERAS todavía es algo que está totalmente en pañales. Sí. Si el cirujano es de los jóvenes, deja sonda pasada. Y entonces lo que se inicia es 12 o 24 horas después, alimentación por sonda pasada. Entonces tal vez no les damos alimentación bioral hasta los cuarto o quinto día, pero se inicia la alimentación con una sonda 20 centímetros posteriores a la anastomosis e iniciamos la alimentación día después, si es de los cirujanos jóvenes. Si fuera de los cirujanos viejos, si hay alguno de los, ya no vi cuántos de las personas conectadas sean de los cirujanos jóvenes o de los cirujanos con más canas, pero los cirujanos con más canas, en los 5 días de ayuno no los va a mover absolutamente nadie. Había otra pregunta. Alguien hablaba que si podía desarrollar un poco más el concepto de dieta baja en bacterias o en dieta en pacientes con neutropenia.
Sí, yo creo que todavía en algunos hospitales seguimos manejando este tipo a veces de dietas neutropénicas, pero lo que refiere la guía ESPE en 2021, incluso en el 2017 todavía continuaban con esa misma recomendación, era pues que no había ningún beneficio en utilizar este tipo de dietas neutropénicas en los pacientes. Sin embargo, yo creo que lo que seguimos haciendo en la práctica clínica, doctor, es que individualizamos y hay pacientes que nos pudiésemos intervenir de esa manera, ¿no? Y cuando hablamos de dieta neutropénica, pues nos referimos a ciertas características de los alimentos, tratar de que sea lo menos industrializado posible también y evitar en sí, pues imposible evitar la contaminación cruzada, pero bueno, se trata de hacer con ciertos alimentos, ¿no? Había otra pregunta. Este es planteaba un paciente de 70 años que fue sometido a una gastrectomía subtotal. Recibió radiación hace 14 semanas. No hay actividad tumoral, sin embargo, el paciente ha montado una caquexia oncológica asociada a la radiación, aunque no hay una enteritis en ese momento. ¿Alguna recomendación en específica a hacer? Bueno, yo creo que aquí sería muy importante evaluar la ingesta de este paciente porque lo que marca la guía es que estemos constantemente revisando o revalorando la ingesta de estos pacientes y como sabemos que uno de los criterios, el no alcanzar del 60 al 70% la ingesta por la vía oral, por la vía digestiva, llámese enteral también, deberíamos de apoyarnos del soporte de la nutrición parenteral para tratar de disminuir o que la propia desnutrición avance, ¿no? Entonces, considerar si el paciente no lo estamos alcanzando en su ingesta, tal vez el tomar algún tipo de soporte como es la nutrición parenteral para apoyo de estos pacientes. Ahora, cuando nos llega un paciente con una caquexia refractaria o se nos presenta un paciente, pues es un poco mucho más tardío para recuperarlo, ¿verdad? Había también una pregunta que alguien decía que algo comentaron aquí en el chat de que la desnutrición durante la remisión, bueno, y lo que marca la guía, y yo creo que lo que hacemos todos, es que estos pacientes no hay que dejarlos, ¿no? Hay que continuar en vigilancia con ellos y estando dándoles soporte lo más utilizado, la vía digestiva, por supuesto, apoyado con el soporte oral y estar en constante vigilancia con este paciente, ¿no? Porque sí hemos tenido y es un poco más tardía la recuperación definitivamente. Aquí hay una pregunta de una cirujana oncóloga. La doctora Cuellar pregunta, ¿qué modificaciones en la dieta se recomienda en pacientes con una fístula de linfa posterior a cirugía en un caso de un linfoma retroperitoneal? Me imagino que ha hecho un kilotórax y está drenando linfa. Me imagino que esa es la pregunta de la doctora, que es una cirujana del Hospital Militar. Pues un caso interesante, ¿no? Yo creo. Pues aquí volvemos igual a retomar un poquito la respuesta que dimos anteriormente, que estos tipos de pacientes, si vemos que no estamos utilizando la vía oral, la guía sí recomienda, incluso alguna otra literatura, apoyarnos con la nutrición parenteral y por supuesto que tenemos que hacer modificaciones en los lípidos, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que sería individualizar el caso y aquí, doctora, apoyarnos del soporte de la nutrición parenteral en estos tipos de pacientes. Lo que hacemos nosotros en el hospital, porque sí hemos tenido, no tal así como lo menciona su pregunta, pero lo que sí se nos han presentado pacientes así y por lo que se ha optado es en conjunto con, porque entra el cirujano de tórax, entra el oncólogo clínico, está el oncocirujano, entonces tratamos de consensar entre todos, cada quien con su guía en mano, para el mejor pronóstico del paciente. Y lo que hemos hecho es que al paciente se le da pues nutrición parenteral con algunas modificaciones en sus lípidos
y si se puede iniciar por lo menos el trofismo enteral, pues se apoya, ¿no? Nosotros en el seguro tuvimos un par de pacientes con quilotórax y como bien lo dice, usted aquí es de todos, porque estaba el cirujano torácico, el cirujano oncólogo, el equipo de soporte. Es nutrición parenteral mientras ese perforación del quilotórax cierra, pero son varias semanas, no es algo que de parenteral de 1 o 2 semanas, pueden ser 4 o 6 semanas y de todas maneras habrá un momento de determinar si tengo que reintervenir quirúrgicamente. En los quilotórax, lo que uno busca es casi que disminuir proteína y grasa que van en combo y mucho carbohidrato. Es decir, uno intenta agregar arroz, porque lo que pasa es que la proteína y la grasa tiene que ser fragmentada a moléculas pequeñas, llevada en kilo, transportada, vuelto a fraccionar del kilo y llevarlo hasta el hígado. Entonces, uno maneja arroz, papas, plátano para tratar de alimentar un poco y triglicéridos de cadena media si lo tuviéramos en el país. Yo no sé si ustedes tienen triglicéridos de cadena media en su ciudad. Nosotros en El Salvador no lo tenemos. Sí tenemos, bueno, ocasionalmente, a veces tenemos un poco también de dificultad con el recurso, pero se trata de gestionar porque estos tipos de pacientes no tienen otra opción, ¿de acuerdo? Lo que sí menciona la guía, no en referente a este tema que menciona la doctora, que es un caso muy interesante y que si bien pues cada vez lo vemos más frecuente, ¿no? Con este aumento en la prevalencia de estos tipos de cánceres que aparecen, pero lo que sí menciona la guía, doctor Horta, que usted hablaba de la papa, del arroz, de algunos carbohidratos complejos, lo que sí menciona la guía es que aquellos pacientes que estén teniendo una pérdida de peso y una resistencia a la insulina, sí bajar los carbohidratos y mejorar los lípidos, ¿sí? Principalmente monoinsaturados. Eso sí menciona la guía. Y una pregunta, alguien dice, pacientes con ascitis maligna en pacientes con CA de ovario que tienen sensación de saciedad temprana, nutrición parenteral, puede ser una opción. Bueno, como también lo mencionó la guía, en los pacientes que tienen algunos sensación de llenado precoz, utilizar algunos procinéticos, algunos fármacos que nos pueden ayudar para mejorar esta sensación de llenado rápido, pero creo que también mencionaba, no sé si era la misma pregunta que me dijo sobre la citis. Sí, la plantea paciente con ascitis maligna con un cáncer de CA de ovario que tiene sensación de saciedad temprana. La nutrición parenteral puede ser una opción. Pues yo creo que aquí otra vez no queda más que individualizar. La guía también menciona algunos fármacos como que ayudan a mejorar el apetito, como los mencioné que fue el acetato de megestrol, que era antes uno de los más utilizados. Yo no sé si se sigue utilizando en El Salvador. Aquí en México pues ya está muy difícil conseguirlo, pero es uno de los que más recomienda la guía, el acetato de megestrol o el acetato de medroxiprogesterona, que estos ayudan a mejorar bastante el apetito y el peso corporal, pero habla de una ganancia de masa libre de grasa, de masa Sí, grasa, no de masa libre de grasa, ¿no? Entonces, también mencionaba sobre el consumo del omega 3, incluso algunos cannabinoides que algunos médicos de paliativos utilizan. Cada vez más controversial también ese tema, doctor,
pero también Sería más interesante utilizado. Pero hablar también de más marihuana utilizado. en paciente oncológico, porque Yo tengo un oncólogo en el equipo súper apasionado de ese tema y a veces nos da charlas al respecto de por qué sí, por qué no. Y luego aquí en San Diego pues está como muy legalizado algunas cosas, el consumo de los cannabinoides en algunos dulces, en algunos caramelos, en algunos panecillos y al paciente le ayuda. Eso es lo que hemos visto en la práctica clínica, que tal vez todavía no está bien escrito, que todavía falta más fundamento y más evidencia, como mencionan las guías, pero es lo que hemos visto en la práctica, al igual que como mencionan, alguien preguntaba de la glutamina, ¿cuánto de glutamina? Bueno, no sé, aquí en México y lo que yo he utilizado, y vamos no sé si aquí hay algún laboratorio que maneja, como sabemos, hay glutamina sola y hay glutamina también combinada con algunos inmunoduladores que son, no sé si allá tienen el Glutamin Plus, y lo que dice la guía es que todavía falta mucho más evidencia, pero lo que yo he utilizado con mis pacientes es ponerla de manera directa y tienen una regeneración de tejido tan rápido, doctor, esa mucositis cede mucho más rápido, el paciente pues come más y pues tiene mejor respuesta, ¿no? Entonces, y con ello, además, el oncólogo lo que hace es pues no quitar el tratamiento o parar el tratamiento. Entonces, ¿cuánto de dosis de glutamina? Pues eso todavía no está escrito e incluso la guía todavía dice que no, que todavía falta mucho más evidencia para ello. un saludo al doctor Eduardo Ferraresi, que está desde Argentina aquí con nosotros. Un placer, siempre un gusto compartir con amigos, más con la experiencia que el doctor tiene, esto que nos junta y nos mantiene con la llamita encendida de querer compartir conocimientos. Tal vez yo a la pregunta de la citis maligna, siempre la parte paliativa es bien importante, porque hasta qué punto voy a poner una nutrición parenteral si fuera una etapa 4 de un cáncer de ovario o un Claro. Krukenberg, que a lo mejor quien lo plantea puede ser un Krukenberg. Entonces tenemos que ser un poco prudentes con la nutrición parenteral en este tipo de pacientes, porque prolongar una agonía sería otras 2 horas de plática de cuidado paliativo del paciente oncológico, y creo que podríamos programarlo para el próximo año, porque es un tema que no hay verdades ni mentiras. Cada paciente tiene su propia verdad. Claro, sí, considerar esa parte, doctor. Le cuento, tuvimos una paciente joven, 38 años, CACU paliativo, y bueno, esa paciente en un principio se pensó en el equipo que tal vez tenía la posibilidad, y como era tanta la saciedad precoz que tenía, no alcanzábamos el requerimiento que ella pues necesitaba, se optó en un momento por la nutrición parenteral. Llegó tanto que ella sentía que la nutrición parenteral le daba energía y paciente joven con 2 hijos pequeños, entonces tenía como la esperanza de vivir. Cuando ya el equipo determinó que era una paciente paliativa y no teníamos que prolongar esa agonía, como usted bien menciona, y esa citis que presentaba, pues se utilizaba con algunos tratamientos como diuréticos o como algunas paracentesis que se puede lograr hacer, ¿sí? Pero lo que se optó es ya no poner la nutrición parenteral. Me costó bastante trabajo emocional porque ella me identificaba que yo era de soporte y me pedía la nutrición parenteral, me hacía así, entonces era algo también difícil para el equipo el tomar esa decisión, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos toca estar de este lado y somos los que tenemos que estar en constante formación de esto, pues para tomar esas decisiones, ¿cierto? Es que es duro. Yo me acuerdo que una vez tuve una paciente que era 37 años con un niño de 6 o 7 años con un cáncer de páncreas terminal, pero ella me dijo esto: doctor, yo quiero pasar mi última Navidad con mi hijo. Le pusimos 15 días de nutrición parenteral, le dimos alta el 23 de diciembre, pudo ordenar su casa como ella quiso y murió el 26 de diciembre. Ahora, correcto o no correcto, no lo sé. Ella pudo pasar su última Navidad con su hijo. Puede ser que el hijo haya tenido un recuerdo de su mamá con casa de Navidad.
pero ella falleció un 26 de diciembre, pero siempre me recuerdo, cuando hablo de paliativos, hablo de ese caso, pero ella fue feliz en su última Navidad. Y creo que ese no tiene precio, fue su felicidad. Bueno, yo creo que en honor a todos los que están conectados aún, doctora, no queda más que darle gracias por su colaboración. Si me dejan, quisiera hacer una pregunta. Claro que sí, doctor. En El Salvador y en México, ¿hay alguna cuestión médico-legal con respecto de quitar la nutrición? No en El Salvador. Nosotros en Argentina no podemos quitar ni la hidratación ni la nutrición. De hecho, muchas veces se hace, pero sabiendo que nosotros estamos quebrando una regla médico-legal. Quisiera saber si ustedes tienen el problema. Igual no, nosotros tampoco. Bueno, y lo que menciona la guía, doctor, sobre la hidratación es que pues puedes dejar al paciente, como dice el doctor, verlo a casa, darle recomendaciones, que se esté hidratando, lo que tolera por la vía oral. Y ha sucedido que algunos pacientes por cuestiones emocionales, la familia opta por estarlo hidratando, no sé, 3 veces a la semana o con alguna solución, ¿no? Pero en respuesta a su pregunta, no tenemos nada. Invité a un paliativista, no, o sea, no veo a todos, pero ¿estará el oncólogo paliativista conectado? No sé, quiero ver si está el doctor Reyes Silva conectado. No lo veo. No está el doctor Reyes Silva conectado. Hubiera sido interesante el escuchar la postura del paliativista. El doctor, él es hematólogo y maneja el cuidado paliativo en el Seguro Social. Hubiera sido interesante, pero en El Salvador no hay una ley, doctor. Entonces, ante la pregunta, como puedo tenerla hasta el último día de su vida, podría retirarla cuando uno dice, bueno, si yo no mal recuerdo, las guías dicen menos de 3 meses de pronóstico de vida, no tiene justificación utilizar nutrición parenteral, pero no hay una ley. Entonces, es muy verdad. Yo trato de respetar a la postura del paciente ante todo. Claro. Y no tanto escuchar lo que el familiar desea, sino lo que el paciente desea, pero es duro. La decisión de poner o no poner, todos los días nos vamos a acostar con esa duda si fue correcto o no correcto. Claro. Bueno, gracias. Si no, a todos los conectados, pues muchas gracias. La próxima mes de ASAMPEN tendremos el gusto de escuchar a la enfermera de la doctora. Ella es la que vamos a invitar. Es una enfermera de equipo de soporte. Vi que hay varias enfermeras de la torre oncológica. Vi que estaba la jefa de nosocomiales, estaba la jefa de cirugía oncológica. Hay varias enfermeras conectadas, así que vamos a tener el gusto de tener el mismo concepto, 2 conferencias de 30 minutos. La enfermera de la doctora va a hablar de el equipo de soporte, el rol de la enfermera en el equipo de soporte, y el doctor Gutiérrez, que es nuestro nutriólogo, va a hablar de cirugía en paciente prequirúrgico, en nutrición en paciente prequirúrgico. Así que esa es la invitación para el próximo mes. Y para los salvadoreños, si respondan si quieren o no quieren la primera reunión presencial como desayuno, conferencia en diciembre. Que yo creo que la y el doctora doctor Calva Ferraresillo, invitada. allá llegamos el doctor Ferraresillo. Bienvenido. Bueno, veamos. De nuevo, pues más que buenas noches a todos y gracias por su presencia. Muy bien, gracias, adiós. doctor. Gracias al Salvador. Gracias a ustedes.